When they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh no. Oh, come on, why? Actrices y actores parecen dioses dotados de un talento especial. Y sí, algunos de ellos poseen una habilidad innata para la interpretación. Pero lejos del escándalo mediático que los pone en un altar, y sin negar la sensibilidad que algunos poseen, ¿nunca te has preguntado por todo el trabajo que está detrás de sus maravillosas actuaciones? Hoy en día nuestro contacto con la actuación es principalmente a través del cine o las plataformas streaming, y nos hemos acostumbrado a ver que los actores y actrices actúen como en la vida cotidiana, pero no siempre fue así. La actuación ha sido el resultado de un largo proceso de investigación, entrenamiento y trabajo. De hecho, los grandes actores de nuestro tiempo suelen tener una técnica sólida. Pero, ¿cuál es el origen de dicha técnica? El origen de la actuación se da junto con el teatro en Grecia. Su historia, transformaciones y técnica han estado ligadas a las transformaciones que el concepto teatro ha sufrido. Claro, hasta antes de pasar a los medios audiovisuales. Para una mejor comprensión del tema, en palabras de José Ramón Alcántara, La técnica es el proceso a través del cual se desarrollan ciertas habilidades y procedimientos necesarios para realizar el objetivo dramático. La técnica no tiene un fin en sí misma. El objetivo del entrenamiento está determinado por la teoría, esto es, por lo que uno crea que es el teatro. pero ¿qué creían que era el teatro en el contexto en que surge la técnica moderna de actuación? ¿Cuál era su objetivo dramático? La técnica de actuación moderna surge en la acentuación de la corriente realista, llamada naturalismo. El realismo nace en la pintura hacia 1850, con el francés Gustave Courbet. Esta corriente buscaba una sensación de continuidad de la experiencia cotidiana. Luego se extendió a la novela, con Stendhal, Balzac y Flaubert, siendo este último el escritor de Madame Bovary, la primera obra canónica del realismo literario. Desde 1850 a 1880, el realismo se extiende por Europa. Sin embargo, el teatro aún no era realista. La década de los 80 del siglo XIX fue crucial para la nueva transformación del concepto teatro. Hacía ya algunos años que en Alemania surgía la figura del director, con Jorge II, duque de Saxe-Meiningen, además de que escritores como Ibsen trabajan sobre una nueva herramienta dramatúrgica, el subtexto. En 1881, Émile Zola publica El naturalismo en el teatro, texto en el que expresa sus reflexiones sobre lo que tendría que ser la nueva escena, además de acentuar el enfoque naturalista que el realismo tendrá a partir de entonces. La compañía del duque, los Meiningen, son vistos por unos jóvenes interesados en el teatro, el francés André Antoine y el ruso Konstantin Stanislavski, quienes ven una nueva posibilidad casi arqueológica de hacer teatro. En Francia, André Antoine trabaja sobre la idea de la cuarta pared y la reproducción fiel de la realidad en la escenografía. Y en Rusia, Stanislavski decide ahondar en los procesos creativos de la actuación. Nosotros nos centraremos en Konstantin Stanislavski. Nace un 17 de enero de 1863, dentro del Imperio ruso, apenas 2 años después de la reforma emancipadora que pone fin al régimen feudal de siervos. La actuación de finales del siglo XIX mantenía viva la técnica declamatoria y grandilocuente, producida por el lirismo dramático del romanticismo. Stanislavski creció viendo actuaciones románticas, pues nació en una familia burguesa pegada al teatro y las artes. A los 14 años, el padre de Stanislavski transforma uno de sus graneros en un teatro para sus hijos. Posteriormente hacen una compañía familiar. Y desde ese entonces Stanislavski tomaba notas de todo lo que veía y hacía en el teatro. Para el final de su vida, tenía notas de 71 años. Para 1880, Stanislavski ya poseía cierta fama como actor en Rusia. Había trabajado con la Escuela Realista Mali y se encontraba en la búsqueda de un proceso actoral que le diera una mayor formación.
En 1885 ve por primera vez en Rusia a los Meningen, queda fascinado y decide trabajar con la escena arqueológica en la Sociedad de Letras de Moscú. En 1888 visita el Conservatorio de París en busca de una nueva actuación. Conoce a un actor polaco a punto de retirarse llamado Stanislavski, adoptando después ese seudónimo. También surgen grandes actores y actrices como Eleonora Duse, Benoît Constant Coquelin y Tommaso Salvini. Stanislavski hace observaciones sobre sus trabajos. A los 35 años pasa por una crisis artística, entonces recibe en 1897 una invitación para desayunar con Vladimir Nemirovich Danchenko, un reconocido director y dramaturgo. Sostienen una conversación de 14 horas sobre teatro y arte, y deciden fundar el Teatro de Arte de Moscú. En 1898, Stanislavski asume la parte creativa, Danchenko la parte administrativa y de repertorio. Sus primeras representaciones no son exitosas. Entonces Danchenko consigue que Chejov los deje hacer un remontaje de su fallida obra La Gaviota. Stanislavski hace un montaje minucioso, llevando la obra de Chejov al éxito ante la crítica. Chejov fue una parte fundamental del desarrollo de la primera parte del trabajo de Stanislavski, pues al igual que Ibsen, trabajó con el subtexto. Chejov muere en 1904. El Teatro de Arte de Moscú sufre un estancamiento y después de un tiempo Stanislavski reflexiona e inicia la creación de su sistema. Convence a Danchenko de dejarlo experimentar sus ideas. Después de presentar El pájaro azul de Maeterlinck, inicia un largo camino en la configuración de la vivencia. El trabajo de Stanislavski continúa con altas y bajas, pero es hasta el inicio de la Revolución Rusa en 1917 que su trabajo se ve amenazado. Desde la presentación del Pájaro Azul y hasta 1922, Stanislavski había desarrollado una propuesta de análisis de textos o trabajo de mesa. El sistema de la vivencia, basado en la memoria sensorial como entrada a la memoria emocional, y el sí mágico para los bloqueos imaginativos. Su finalidad era generar una nueva sensación de verosimilitud, de continuidad de la vida cotidiana. Dicho objetivo dramático se empató con el objetivo teórico de los realistas. Esta nueva forma de generar verosimilitud llega a los norteamericanos en la gira que hace Stanislavski por Europa y Estados Unidos, de 1922 a 1924. Dicha gira fue realizada en parte por la crisis revolucionaria que se vivía al interior de la URSS. Algunos de sus alumnos se quedan en Estados Unidos, principalmente por huir de los conflictos internos del nuevo Estado comunista. Entre ellos se queda Richard Boleslavsky, que tendrá como alumnos a los próximos maestros que desarrollarán la actuación norteamericana, Lee Strasberg y Stella Adler. Stanislavski regresa a la URSS replanteándose su trabajo. Además, hace énfasis en la ética teatral de los actores, quizás por las bajas que sufrió en su gira. De 1924 a 1938, fecha en la que fallece, su trabajo da un giro, ya que ahora sus esfuerzos se enfocan en el proceso de encarnación, privilegiando así a la acción sobre la memoria emocional. Su sistema inicial se transforma en el método de las acciones físicas. La propuesta de análisis de mesa pasa a ser un análisis activo. Privilegia ahora unos bosquejos hechos de improvisaciones derivadas de la obra y da importancia a la parte externa o formal de la actuación. El método de las acciones físicas se queda dentro de Europa, principalmente por la polarización del mundo que supuso la creación de los estados comunistas. En Europa, Meyerhold continúa trabajando sobre el método de las acciones físicas, y en el polo capitalista, Lee Strasberg continúa sobre la línea de la vivencia, llevándola a su máxima difusión en el cine norteamericano de los 50. Como vimos, la técnica de la actuación realista respondió a una transformación del concepto teatro. La actuación realista permanece hasta nuestros días en el cine y las producciones audiovisuales, pues generan con gran precisión la ilusión de continuidad de la cotidianidad.